Ahora, Manuel Ignacio Alfonso Rivero Ruiz, arquitecto peruano, que conforma el estudio 51.1 junto a César Becerra y Fernando Puente Arnau. Forma parte también del colectivo Super Sudaca. Ha escrito libros y es docente en la Universidad de Lima. Este es el de Mauricio Rocha, ¿lo puedo dar yo? Dale otra vez. ¿Necesitas la vista moderador? ¿Querés la vista moderador? No. Ok, ¿se oye? ¿Se oye? Bueno, no tengo mucho tiempo, así que voy a hablar muy rápido. Va a parecer que hablo en portugués, pero vamos a ver cómo nos va. Vengo de Perú. Tenemos una extraña situación. Perú casi que está sinónimo con arquitectura. Es un país que tiene tanta fuerza en un monumento que es como el Guggenheim de la antigüedad, que hace que nadie sepa mucho sobre lo que pasa en Perú a nivel de arquitectura. ¿Cómo se pone? Enter. Dale enter. Pone aquí, clic. No, retrocede. ¿Es video? Que no cuente este tiempo, por favor. Ahí, hay que ponerle clic encima. Ahí está. Bueno, hace un tiempo fue un rosarino para allá, que nació por acá cerca. Y, ¿Cómo es posible que y el tipo, ¿puedes poner volumen? ¿Cómo se explica que una civilización capaz de construir esto sea arrasada para construir esto? Ese es Lima, de ahí vengo yo. 51.1 es el código de Lima y tenemos siempre el gusto de trabajar en esa ciudad, una ciudad difícil de entender y que es extremadamente rara, porque estamos solamente 12 grados de latitud al sur del Ecuador, lo cual significa que tenemos que tener unas playas maravillosas como la de Tahití o aquí Fortaleza. Sin embargo, este es el paisaje que tenemos. En nuestras playas no hay ni una sola palmera, es absolutamente árido. Tenemos dunas alrededor de Lima, una ciudad muy particular que si uno ve aquí Sudamérica, todo el agua no se ve. Uy, ¿qué pasó? Pon el presentador, por favor. Tiempo. Tienes que poner dos Mac users aquí. ¿Estamos ahí? Seguimos. Y entonces, Lima queda en un pedazo muy extraño que queda entre la cordillera de los Andes. ¿Dónde es el puntero para no volver a apretar? Puntero, láser. No funciona. Bueno, queda en ese espacio que queda entre la cordillera de los Andes, que está allá al medio, y el Océano Pacífico, en donde en ningún único lugar en el planeta, en donde en solo 200 kilómetros pasas de 5.000 metros de altura para arriba a 5.000 metros de altura para abajo. Con lo cual, en un pequeño espacio hay todo tipo de climas que están pasando, tanto en el mar como arriba. Lo cual hace una situación muy particular, y es que en Lima nunca hace más frío de 14 grados. 13 grados la gente está muerte frío. Nadie usa calefacción. Y tampoco nunca va más de 28 grados. Así que aire acondicionado es absurdo tenerlo en ningún lugar. Con lo cual la arquitectura está liberada de tener que estar en zonas de confort, porque Lima es zona de confort. Si por si eso fuera poco, hay una situación más rara todavía. Nunca, jamás llueve en Lima. Nunca ha llovido en Lima. Nadie sabe lo que es un trueno, una tormenta. O sea que el agua nunca entra por ningún edificio. Hay que ser muy malo para tener chorrera en un edificio en Lima. Entonces, no llueve, pero ni siquiera cuando lo comparas con otras ciudades donde no llueve, de desierto, como el Cairo o como Dubái. Hay algún momento en que pasa alguna nube y llueve. No, en Lima jamás llueve. Entonces no hace frío, no hace calor. No llueve, encima el sol sale por el norte y por el sur porque estamos cerca del Ecuador. O sea que tampoco hay orientación. Casi que todo lo que se pasan ustedes estudiando durante N años, nosotros no tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo se plantea la arquitectura en ese contexto? Uno puede, por ejemplo, como acá en Nazca, al sur de Lima, hacer un dibujito en la arena y puedes hacer una araña y se queda ahí 5.000 años, 10.000 años, no le pasa nada. Puedes hacer un monito, puedes hacer un colibrí. Y un día vinieron a la oficina este grupo de personas, unos tipos que nos tocaron la puerta porque habían inventado un robot que era que en el fondo era una cuatrimoto que le habían puesto una de estas laptops baratas de $100, un GPS y un arado.
Con lo cual, podían hacer líneas. Y les he dicho que buscaran la oficina 51.1 a ver si, como ellos sabían usar AutoCAD, podían alimentar al robot para hacer algún dibujo. ¿Qué dibujo hacemos? Entonces, lo que hicimos fue básicamente tener a nuestra disposición el plotter más grande de la historia para hacer una nueva línea de Nazca. Fuimos al Ministerio de Cultura a decirle vamos a hacer una nueva línea de Nazca y nos dijeron no hay ninguna posibilidad. O sea, esos estados 4.000 años ahí no hay una nueva que vamos a hacer. Con lo cual no podíamos hacer una nueva línea de Nazca, pero hay un alcalde al otro lado, al norte, a la misma distancia de Lima, que tenía un terreno ahí y nos dijo no, háganlo. Entonces nos dieron un terreno de 4 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho para hacer un dibujo. La única limitación que teníamos era la pendiente por el cual el robot podía moverse y eso determinó esta forma que está ahí. ¿Qué dibujo hacemos? El tipo pensaba, mejor me voy a un tipo que hace tatuaje, que puede hacer algo más interesante. Nosotros dijimos, espera, vamos a hacer una idea interesante. Usemos esto como un ejercicio de escala. La posibilidad de dibujar a escala real una ciudad. Que sería quizás lo que los nazcas hoy día hubieran dibujado, porque quizás la ciudad es lo que hemos producido como civilización más complejo. Y entonces dijimos, en vez de hacer una ciudad cualquiera, ¿por qué no usamos la oportunidad para unir las 10 ciudades más grandes de América Latina, desde Guadalajara, México, Caracas, Bogotá, Belo Horizonte, Sao Paulo, Río, Lima, Buenos Aires y Santiago? Cada una de esas, agarramos su centro histórico, con su norte verdadero, y armamos un collage nuevo, de una nueva ciudad. Y podemos comparar las escalas de las manzanas, que es realmente la única unidad con la cual una ciudad se puede comparar con la otra. Porque de alguna manera todos tienen cierta escala, las orientaciones. Y entonces armamos este plano, inclusive hay ciertas como invasiones, favelas que quedaran en las intersecciones de cada uno de esos y que era todavía más interesante. Y entonces fuimos al terreno un día de enero con el plano, se alimentaron las coordenadas y en el desierto de Guarmey empezamos a hacer el dibujo más grande que hasta ahora por lo menos nosotros hemos hecho. Y entonces ahí va el robot, igual que en Nazca, solo que no habían robots, va armando y va moviéndose. Lo interesante es que no puede hacer ángulo recto a 90 grados, obviamente, pero igual va dándole una situación bien particular. Era un desierto donde no hay nada, inclusive los fotógrafos que estuvieron dando veces se cayeron 3 veces en los parapentes porque había mucho viento. Y así va avanzando y era una sensación como mágica. De pronto ver que un dibujo puede ser así de grande. Quizás es lo que sienten los desarrolladores inmobiliarios cuando empiezan a trazar la ciudad. De hecho, aquí se ve desde el globo cómo están filmando las líneas. Por allá vamos a ver al robot. Desde aquí no se ve nada. Por ahí debe estar. ¿Lo ven? No. ¿No lo ven? Ahí está, ¿lo vieron? Para que vean la escala. Y después nosotros empezamos a caminar por esos sitios. Era como estar en el planeta de los simios, ¿no? Cuando ya acabó todo. Y para nosotros era muy interesante, de repente, en este caso se debería ver, se va viendo ahí eso. Lima, no sé si han estado, pero imagínense, van ahora al centro de su ciudad donde siempre han caminado y ver que este es el Palacio de Gobierno, la municipalidad, y uno camina por esas calles vacías y puede entender la escala. Y ahí uno puede empezar en la Plaza de Mayo, ir por Corrientes y de repente entrar al Paseo Ahumada, llegar a la Plaza de Armas de Chile y decidir si me voy a Sao Paulo o me voy a Lima. A Lima, ¿no? Bueno. Es bien interesante porque esto empezó a parecerse mucho a una cosa que en Lima se ha hecho mucho y es el desarrollo de nuestras ciudades, que se ha ido dando. La batería se acabó. ¿Por qué me pasa siempre a mí esto? Pon la siguiente. Y baterías nuevas, por favor. ¿No? Toma, tiempo, pasen tiempo, pasen los comerciales. Aprovecho para agradecer porque nos haya invitado, es la tercera Bienal en la que participo, cada vez está mejor. ¿Se acabó? No, si no aplauden y nos vemos en la de 2014, ¿no? ¿Sigue algo muy pesado? No, sigue una imagen. Hay que usar Mac siempre. Ponte más abajo. Si cerrar las otras presentaciones. Estamos en Latinoamérica, tampoco no sean. La Bienal Iberoamericana, no es Harvard presenta.
Bueno, no llovió anoche, no, aquí, o sí. Nosotros nos da pánico, los limeños cuando salimos y nos dicen que va a llover, porque como no llueve nunca. Hay un problema de legalidad. Vas a ver. A ver, dale tú. Seguimos, nada ha pasado. Y entonces, ese dibujo que habíamos hecho, de verdad que se parecía mucho a esto, que es la manera en la cual, una forma en que las ciudades en Lima, en Perú y sobre todo en Lima crecieron, y era, el Estado nunca pudo construir todas esas viviendas que por ejemplo construían en México, Mario Pani, o en Caracas, Villanueva. Lo que pudimos hacer fue, nos alcanzó para la tiza, para hacer líneas como esas. Y el Estado por lo menos organizó las barriadas. En Lima uno no ve como las favelas que veíamos ayer en Río o en Sao Paulo o en Caracas. En Lima las barriadas, como le llamamos nosotros, están de alguna manera organizadas por un arquitecto. Y así hemos hecho ciudades enteras, como Villa El Salvador en el medio del desierto, y hemos sido carátula en los años 60 como un ejemplo de arquitectura de vanguardia, donde vino John Turner, que parece como un maestro Jedi ahí arriba, y empezó a contarle al mundo que era una nueva manera de hacer ciudad. Charles James decía que esas barriadas limeñas estaban entre Arquigram y los metabolitas japoneses. Esa manera de hacer ciudad en este desierto tan particular ha hecho que sea una ciudad hecha al revés. Primero se habita y luego se habilita. Primero se hace la casa y después llega la pista, el agua, electricidad. Y... uy, ¿qué pasó? Ahí está. Y hemos hecho una ciudad enormemente larga. Tiene 100 kilómetros de norte a sur, 60 kilómetros de este a oeste, y toda no tiene más de 80, el 80% no tiene más de 40 años. Una ciudad muy nueva, y si lo ponemos a escala acá con Rosario es de San Lorenzo hasta San Nicolás, más o menos la escala en donde no para la ciudad. Y es una ciudad hecha a partir de millones de decisiones de pequeña escala, de corto plazo, ¿no? Al revés de las ciudades en China, donde es una gran decisión de gran escala y de largo plazo. Eso genera una ciudad particular. Y hay lugares donde la gente de alguna manera se va equipando, porque ya les dije, hacer arquitectura no es un tema técnico, se resuelve, es un tema de definición del espacio, es casi un espacio más sociológico. Y así hay 1 millón de personas que, como no llueve, el agua es lo más difícil. 1 millón de personas no tienen agua en la ciudad de Lima. ¿Cómo se hace arquitectura cuando no hay agua? ¿Cómo se hace para que la ciudad crezca? Esto es Ciudad Pachacútec al norte. Como ven, hay indicios de que hay arquitectura, hay cierta inteligencia en cómo ubicarse en ese territorio, en ese desierto. Y entonces hace 10 años era esta situación. 5 años después se ha ido llenando ese espacio, la gente ha ido construyendo sus casas. Y 5 años después ya está todo lleno, ya todos tienen sus casas. Como en la historia de los 3 chanchitos, ya piezas de paja, de ahí de madera y de ladrillo. Lo que nunca se ve en estos 10 años es que haya un solo árbol. No hay un solo pedazo de césped, no hay un solo parque. Quedan los vacíos esperando que algún día lleguen y nunca llegan. Ante lo cual, con un grupo, con un cocinero muy influyente que se llama Gastón Acurio y con un ingeniero agrónomo, Luis Camacho, y nosotros empezamos a ver qué podríamos hacer para intervenir en ese lugar y hacer una diferencia. Y que no era pues venir con un montón de plata y llenarlo de verde. Entonces, ¿dónde sería inteligente intervenir? Encontramos que había en ese punto amarillo un lugar en donde la gente había ido también haciendo sus casas y había con mucho esfuerzo construido un colegio para niños de 3 a 5 años, que es ahí donde nos interesaba intervenir, en donde los niños más chiquitos pudiesen tener un acercamiento a la posibilidad de que haya verde. Cuando uno piensa en verde, ahí lo más complicado es generar suelo, así de primitiva es la situación. El suelo ustedes lo dan por sentado. Hace millones de años que los ríos acá han ido depositando material y ustedes encima tienen que plantar y encima llueve, así que gratis tienen verde. Aquí hay que hacer suelo, o sea, significa buscar restos de madera, piedras pómez, elementos que vamos a poner debajo de la arena para que retengan humedad. Y de esa manera no tire agua y no se vaya hasta Camboya, que es nuestra antípoda, sino que se quede como ahí nomás. Ante lo cual nos reunimos con las profesoras y con los padres de familia para ver la idea de hacer un huerto. Había un espacio en el colegio que había quedado, que le llamaban el jardín, como de una manera extraña, y decidimos, pongamos un huerto ahí inteligente, veamos qué especies podemos empezar a usar, que se puedan comer, pero que también sirvan con poca agua, y encima es una clase donde puedan cocinar. Voy a pasar un video si es que esto funciona y la tecnología lo permite. ¿Un play? Gracias, Francisco. Y así durante 2 minutos y medio yo me quedo callado. Loncherita, loncherita, ven a mí, para comer rico, para crecer al rusticiano y no quedarme como un enano.
Yo me encargo de la implementación del huerto. Estos son los almácigos, todas estas plantas van a pasar luego a la huerta. Todo esto lo hicimos con los padres y unos cuantos chicos del colegio. Ahora hemos empezado por las más fáciles de cultivar para que los padres vayan aprendiendo. Lechugas, beterragas, lo clásico, sandías, pepinos. Porque nosotros le podemos decir, en el mercado compran el camote, el tomate, una cosa y están en idea, o lo podemos mostrar en figuras. Pero nosotros lo que queremos es el contacto directo con la naturaleza, no solamente mediante figuras. Imagínate, pues una experiencia significativa para el niño y eso lo va a llevar hasta grande, ¿no? Cuando llegaron acá se quedaron, pero imagínate si nosotras como grandes nos quedamos con las profesoras, nos quedamos así, pero sorprendidas, emocionadas a la vez. Imagínate a un niñito, como una casa nueva. Para nosotros es bueno porque nos ayudan en el aprendizaje que están echando, o sea, haciendo las profesoras pedagógicamente, les refuerza más eso. Les ayuda crece en las plantas. Yo quiero aprender de las frutas. Yo cocino pollo a la brasa y arroz con chaufa y mi verdura. Va a ser de gran ayuda porque va a concientizar más a los padres de familia y en verdad sí en toda la comunidad. A través de este proyecto, ellos están contentísimos, por ende nosotros las profesoras y los padres encantados. El proyecto ahora está avanzando, la idea es que tiene que ser replicable, lo vamos a hacer en diferentes lugares, está el arco iris en el desierto. Y la idea es que va a seguir avanzando. Ha funcionado muy bien porque ahora van las abuelas que antes no tenían tema en conversación con los nietos a traer sus recetas y cocinan juntos ahí. Los niños se sientan en la mesa a conversar, empiezan a comer cosas que son, porque como no hay agua todo tenía que ser envasado. Ahora empieza a haber la posibilidad de comer verdura fresca y ese tipo de cosas, así que ha sido bien interesante. Por ahí se enteró un alcalde de Lima y dijo que ellos hacen colegio, entonces nos llamó a decirnos que iba a implementar una escuela donde iba a poner a los alumnos sin recursos de una zona con la máxima tecnología. Y entonces quería unos arquitectos jóvenes, porque si no, no le alcanza la plata, y que sean como muy ingeniosos para que remodelaran el cerco. Entonces, ¿cómo que para remodelar el cerco? Sí, que se ve feo y tiene que verse que esto va a ser con tecnología y vamos a tener esta posibilidad. Y tenemos para eso $40.000. Como se van a tirar $40.000 en el cerco. A ver el colegio para adentro, pero ¿para qué quieren verlo si es aquí el proyecto? Y entramos y era esto, una cárcel, donde no hay una posibilidad de sombra en ese lugar con el sol allá arriba. Entonces dijimos, danos la plata y nosotros te hacemos el proyecto. Lo primero que hicimos fue reventar ese patio y empezar a llenarlo de posibilidades de sombra, de poner gras por donde podíamos, de empezar a usar con la plata que nos fue quedando. Lo único que nos quedaba era arreglar en la fachada, un poco de hacer un huerto ahora, pero con tubos de desagüe, ponerlos de tal manera que hubiese un poco más de humedad en ese lugar, que empecé a proteger del sol que estaba cayendo, y así se va transformando. Y allá nos quedaba muy poquito, como unos $8.000, con lo cual lo único que nos alcanzaba después era para pintura. Y entonces, como tú ibas a hacer como tecnología, dijimos cian, amarillo, magenta y azul. Y entonces dijimos, bueno, pintémoslo así. Y empezamos a transformar el colegio también a partir de una propuesta de colores. Y de esa manera, hasta de gracia habíamos hecho nuestra cosa como ochentera. Y era importante cuando éramos niños. Hicimos inclusive de broma, en el dibujo pusimos como el símbolo de ET.
y ya puede regresar a la tierra y ver a dónde llegar. Y el cerco, el cerco ya no nos quedaba dinero y entonces sacamos todos los ladrillos que podíamos hasta donde la ley permite, de tal manera que no está atentando con el patrimonio del Estado, y lo pintamos de negro. Y en Lima los muros son muy interesantes, porque como no llueve, en el muro se dicen cosas, pero dicen cosas como raras. ¿En qué ciudad del mundo se discute cuántos metros cuadrados de área verde por habitante hay? Y en una facultad de arquitectura se saben ese tipo de cosas. Y es que el verde en Lima es un lujo, no es gratis. El verde alguien lo ha regado, por alguna razón está ahí, porque alguien lo ha regado y pero es dueño de ese. Entonces, en el otro extremo de la ecuación socioeconómica, nos llega un encargo de un tipo con mucho dinero. Pero otra vez, así como en la barriada no son todos desorganizados, tampoco es que todos los ricos son unos cabrones. En este caso, este señor había comprado este terreno en ese sitio y era un terreno obviamente árido, con una vista increíble sobre la ciudad. Y el tipo nos pide que le hagamos una casa. Quiero detenerme a leer el encargo porque así nomás no tenemos ese tipo de proyectos. Dice, por mi parte, quiero darte algunos principios básicos acerca de cómo queremos nuestra casa. Que sea la casa más respetuosa, ¿no? Nunca los clientes piden eso, de todo el barrio. Que no haya lujos ni excesos en materiales y que de ser posible estos se respondan en un origen peruano y sostenible. Que los excesos sean más conceptuales. Tolerancia, respeto al entorno, inclusión, identidad, estética y belleza no reñida con la responsabilidad, liderazgo, cambios, avances, amistad, naturaleza, libertad, modestia, humildad. Dicho esto, nuestro espíritu siempre estará abierto a las grandes ideas que propondrán. Con esto doy por aprobada tu propuesta, ¿no? Ahora hazte una casa, ¿no? Pánico escénico. Pánico escénico, ¿cómo hacemos una casa así? Llamamos a los amigos, dijeron, no sé, todos voltearon para el costado. Y entonces, bueno, nos enfrentamos al proyecto. Lo que todos habían hecho alrededor eran unas casas así, que no se veía como muy respetuoso. Entonces nosotros dijimos como el avestruz, bueno, por lo menos tapémonos, pongamos el jardín arriba y es súper respetuoso, nadie nos va a ver. Pero nadie se va a hacer una casa solamente para tener el techo que lo vea el vecino. Entonces empezamos a hacer una serie de operaciones a partir de lo que veíamos en el lugar y empezamos a encontrar que había una diagonal interesante que empezaba a ir bajando y que más bien empezábamos a ir generando antes del programa, porque nunca nos pidió ahí, quiero 3 habitaciones, una biblioteca, una cocina. Entonces actuamos de la misma manera, empezamos a generar paisajes en un lugar donde no hay. Y entonces generamos un acantilado, generamos un valle, generamos una colina y eso nos generó además la posibilidad de hacer diferentes paisajes a nivel de plantas, como en la cordillera de los Andes, donde uno va subiendo de altitud y va cambiando, ¿no? Se nos generó un valle aquí en esta zona protegida al medio, en la zona de allá que no podíamos poner mucha agua, plantas xerófilas para que no complicaran este muro de contención, el bosque para que no te vea el vecino de arriba cuando te estás bañando en tu tina, y entonces se fue generando la casa. Recién ahí dijimos, ¿cuál es el mejor sitio para poner el dormitorio? ¿Dónde debería estar la cocina? Y empezamos a explorar un camino que nunca habíamos hecho antes y nos generó esta situación, ¿no? La maqueta donde empezamos a ver cómo es que esta topografía podía empezar a funcionar, empezamos a ver cómo las maquetas que le hacían los incas, cómo es que el agua íbamos a llevarla para que todos estos paisajes se fueran regando, y así sale la casa Pachamanca, que es muy rara, no sé por qué hemos hecho una casa así, nunca pensamos, antes hacíamos cajas, y está ahí construida, y se ve, no es un jardín verde porque está de moda, es porque en Lima no hay, y porque esto es el lujo conceptual que él nos había pedido. El único vestigio de arquitectura es este espacio, que es del escritorio del dueño de la casa, para que vea todo el respeto que le ha dado al entorno, y así uno viene por el jardín y se chorrea el jardín y va hacia el dormitorio principal, entonces uno se despierta con flores y ve el cielo y hacia allá ve la ciudad de Lima, y por otro lado sale a ver el cuarto de las hijas y ves el valle. No gastan en cortinas porque la vegetación hace eso. Otra vez, eso es un lujo en Lima, no hay la posibilidad de tener ese tipo de cosas así nomás. Y aquí se ve, la casa es bien interesante porque tiene una situación de medios niveles. Allá arriba del escritorio uno baja medio nivel al dormitorio principal, baja medio nivel al estar de las hijas y baja medio nivel al área social. Y uno se mete por el valle y ve esto es arquitectura en Lima, no hay carpintería, no hay marcos. ¿Para qué? Si no hace frío, no hace calor, no llueve, el vidrio va tal cual, ¿no? Es como el sueño de Sejima, pero acá tiene sentido. La sala, el único problema que tiene es que no tiene acústica, entonces hicimos a lo Lautner, un techo ahí con fenólico para que le diera el tema acústico, y otra vez un problema, lo único que nos dijo la señora de la casa es, odio el concreto armado. Como, todo el techo era hormigón armado, le dicen usted. Entonces felizmente llegamos a tiempo para antes de la obra, recubrimos durante el vaciado con unos petates comprados en el mercado, cual fue muy lindo porque aceleró el proceso de la obra, a la hora que se vaciaba, y a la hora que lo desmontamos empezó a notarse la huella de cada una de estas petates que se habían armado. Entonces empezó a adquirir una plástica interesantísima, parece como una canasta este monstruo que está arriba cargando el techo,
Y lo mismo pasó con las barandas. Teníamos tal cantidad de barandas por cantidad de situaciones que habíamos generado que había que buscar una solución interesante y hicimos que las vigas no se vaciaran las varillas, algunas las hicieran más largas de tal manera que se convertían en los elementos verticales, y como en las obras hicimos lo mismo solamente con mallas. Entonces hay un sistema de barandas bien interesante que son a prueba de cualquier cosa, igual no se va a mojar nunca, y con eso se va protegiendo un poco uno arriba. Delante quedó así y desde afuera se queda así, y es la casa evidentemente más respetuosa de todo el vecindario, al punto que no sabes dónde está, ¿no? Y ahí está Lima. ¿Tengo 5 minutos más? ¿Sí, no? Ya ven. Es que es muy importante porque quisiera que no quede claro que los latinoamericanos seguimos con el cliché de que hacemos o cosas de ONG súper pobres o casas para ricos. Felizmente, o por lo menos ese era el destino que parecía que íbamos a tener en el Perú, felizmente las cosas cambiaron. Felizmente, en los últimos años, hemos pasado de la típica pirámide tercermundista donde hay un grupo de personas que te encargan las casas y un grupo de personas al cual le haces los huertitos en el colegio, a esta situación donde millones de personas han salido de la pobreza con un cambio en la economía y que ha hecho que esta nube eterna de Lima se despeje y la ciudad viva nuevos aires. Y cuando nosotros estudiamos arquitectura, decir voy a estudiar arquitectura era como un mal chiste, era un eufemismo ingenuo, porque no se construía nada. Tuvimos 2 millones de inflación en solo 5 años. Teníamos atentados. Toda familia que conozco en Lima hemos tenido alguna persona que tenía un problema con coches bomba en la ciudad. Cuando hacíamos maquetas hablábamos qué amigo tenía ese fin de semana electricidad en su casa para ir ahí para ver, porque si no era con velas. Y por último, lo único que nos quedaba era comer ceviche y vino una epidemia de cólera, con lo cual la cosa estaba mal. Pero empezó a mejorar la cosa y por los años 90 sufrimos un señor Fujimori, que era como un Menem suyo, pero japonés. Y ya nadie lo defiende, supongo, ¿no? Y de ahí empezó a mejorar la cosa. Y en los últimos 10 años, hemos crecido como si fuésemos coreanos. Hemos crecido todos los años 8%, 7%, 9%. Eso ha ido haciendo que la economía se caliente. Eso ha ido haciendo que además la construcción sea el elemento, porque durante 40 años se construyó ni un techo. En los últimos 10 años se ha construido como loco, 15%, significa que todos los años se construye 15% más, lo cual generó que una oficina como la nuestra, que era chiquitita, de pronto empezara a tener, cuando todo estaba en crisis, empezó a tener muchos proyectos, lo cual nos ha hecho una situación como muy particular, al cual creo no estábamos nosotros preparados. Pero sobre todo, cambió nuestra mentalidad. Decir soy peruano daba vergüenza. Y iba por el mundo y decías peruano y todo el mundo tenía algo malo que decirte. Y empezó a cambiar, ya no solamente la economía, sino la mentalidad, por un personaje que se llama Gastón Acurio, con un grupo de cocineros que empezaron a darse cuenta que no estaba mal comer lo que comíamos, que era interesante la diversidad que teníamos de geografía, porque podemos tener estos platos que a todos nos empiezan a gustar. Y nosotros hemos tenido la suerte, porque somos como Forrest Gump, siempre estamos ahí, por suerte, en donde hay que estar. Y hemos sido parte de eso, en donde los cocineros han ido haciéndonos entender que era cuestión de unirse y todos ganábamos de alguna manera. Y así, bueno, no voy a mostrar este proyecto, lo mostré en la Bienal de Medellín hace 4 años, pero hicimos parte de esto, que es la Feria Mistura, donde 600.000 personas llegan a comer todo tipo de cosas, en donde logramos que todos, en vez de que tengan diferentes pabellones, hiciera un solo pabellón de 1 kilómetro 200, hecho con telas y andamios. Como no llueve, tampoco era un tema complicado. Con el tema que se va convirtiendo en marquesinas, se va convirtiendo en restaurantes, va haciendo diferentes elementos, agarra la forma de un mercado. Y así, en un parque de pronto la gente va a comer y a conversar y a socializar, y llega también Ferran Adrià y Atala y todos los cocineros famosos que también han llegado y se han imbuido esta nueva cosa. También hemos estado muy cerca de los cocineros, hemos tenido la posibilidad de repensar cuál es ese espacio que la gastronomía peruana debe tener. Hicimos por ejemplo, era un cocinero muy talentoso que está estudiando con nuevas cosas que nadie sabía que se iban a comer, cómo comerla, y con un poco la embajada de todo esto, el restaurante de Gastón, que es una antigua casona del siglo XVII que la hemos intervenido para repensar el restaurante. El restaurante ya no es más donde vas a comer, sino es un centro cultural donde tienes todo tipo de cosas, desde un huerto donde recuperas ciertas variedades que no se comían hasta espacios más ligados a... Aquí, por ejemplo, toda la cocina la hicimos con las cajas con las que vinieron las cocinas desde España. En fin, una serie de proyectos que han hecho muy interesante eso. Y quiero terminar con este proyecto que para nosotros es muy importante, porque es otra vez esos errores históricos, otra vez Forrest Gump, estar en Medellín, a aprender de espacio público y aprender de concursos. En Perú no habían concursos, no hay, y de pronto nos invitan, no sé por qué razón, alguien se equivocó. Era una lista impresionante, estaban todos hasta Norman Foster estaba invitado a ese concurso, y de Perú 51-1, era como, ¿qué pasó? ¿No? Como, no teníamos nada construido en ese momento, no habíamos publicado nada.
Es como alguien dijo por ahí, 51, ya pues. Y tuvimos la suerte de ganar ese concurso. Creo que se pelaron porque lo que querían era un arquitecto famoso para Medellín, sumar a su gran colección de buenos proyectos. Y bueno, ganamos, pues mala suerte. El proyecto es muy interesante porque ya habían restaurado una antigua zona industrial y había que hacer en la parte de atrás la extensión. Y entonces lo que hicimos nosotros, después nos enteramos que fuimos los únicos, es ir al sitio. Como, ¿estamos invitados? Sí. ¿Cuánto hay? Tanto. Pasaje para mañana, nos vamos a Medellín. Vamos a hablar con cada persona de esa institución, vamos a hablar con todas las personas que están alrededor, los vecinos que están al frente, vamos a ver ese terreno, lo vamos a caminar, vamos a entender Medellín. Nadie más fue. Nadie más, ninguno de los otros arquitectos fue. Entonces, en ese lugar iba a cambiar así, una especie de pesadilla de Hilbersheimer un día de resaca, que iba a estar alrededor y había que poner algo aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo haces un proyecto ahí? Y nosotros empezamos a ir por la ciudad y vimos todas estas maravillas que han hecho, en donde ahí la ciudad había llegado haciendo plazuelas, haciendo infraestructura, y vimos que en este sitio había que hacer una especie de situación inversa. Si durante 10 años la ciudad había llevado a los barrios formalidad, estructura, quizás era el tiempo que el barrio devuelva la vitalidad. Eso de entender que el techo de uno es la terraza del otro, ¿no? Esa situación en la cual siempre hay posibilidad de hacer cosas más flexibles. Y así, ¿me están pasando o estoy pasando yo? Sí. Se acabó, ya, bueno. Solo para terminar que el proyecto parece como tonto, parece que está puesto de cualquier manera, pero tiene una tremenda inteligencia detrás para generar esto, una catarata de plazuelas que haga que puedas exhibir el arte de maneras informales, pero también las cajas típicas formales que tienen que hacer ahí. Y divertido que un momento el board nos dice, oye, esto no es Lima, acá sí llueve, así que primera vez en nuestra vida que teníamos que explicar, porque me llueve más que en Rosario inclusive, tenemos que explicar que no se preocupen, entonces circulaciones exteriores están protegidas de la lluvia. Quiero avanzar y no avanza. Faltan 2 slides. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí siempre? Ya lo tildaste. Bueno, muchísimas gracias en todo caso. Solamente quiero decir una cosa más. Y es otra cosa. Así como hay que ir al terreno, ganamos este concurso. Si pasaran, veían, está en construcción, está ya por terminarse la obra grande. Y un gesto que quiero decirlo. Solamente hubo una persona de los competidores con los que competimos que nos escribió felicitándonos y deseándonos suerte. Y por eso Rafa Iglesias es quien es y estoy feliz de estar en su ciudad. Gracias. Bueno, tenemos como 5 minutos como para charlar alguna cosa. Como para abrir la discusión. Felipe codirige un proyecto que desarrolla Harvard que justamente mira especialmente lo que sucede en América Latina. Entonces, como para empezar a que pongamos cosas en común, la pregunta sería ¿qué cosas le interesa a Harvard de América Latina y por qué Harvard se pone a pensar en lo que América Latina o los latinoamericanos pueden hacer? ¿Qué cosas vio que se podía hacer? Gracias. No, yo creo, ¿funciona esto? ¿Me escuchan? Sí, de lo que estás hablando es de lo que se llama el South America Project, que es codirigido con Ana María Durán, a quien mencioné hace algún rato. Y creo que es importante destacar que las instituciones no piensan, son las personas dentro de las instituciones las que piensan. Y el proyecto, el South America Project, nace dentro de una iniciativa que comenzamos Ana María Durán y yo, porque creemos que de una manera distinta a la que otras universidades dentro de Estados Unidos, Europa, etcétera, creo que muchas universidades han formado, por ejemplo, laboratorios o espacios satélites en América Latina. Y para nosotros era muy importante pensar el South America Project como una perspectiva en donde primero entendíamos cuál era el valor del diseño de la región, que ya existía dentro de la región,
un know-how de diseño enorme que en vez de traer ese know-how desde Estados Unidos o desde Europa hacia América Latina, se podía exportar desde Sudamérica hacia afuera, se podía repensar desde América del Sur hacia afuera. Entonces el hecho de que sucedió en Harvard, de que sucedió desde ese hub, es netamente porque Ana María y yo estábamos ahí al momento. Pero como proyecto, es un proyecto que tiene en su corazón el de traer una gran cantidad de talento de diseño de América del Sur a repensar los procesos de urbanización e infraestructura por los cuales América del Sur está pasando al momento, que tienen una escala y un dominio sin precedente. Y pensamos que desde un punto de vista disciplinar es muy importante que las disciplinas de la arquitectura, urbanismo, paisajismo, que en el contexto de América del Sur caben dentro del paraguas de la arquitectura, sean parte de la discusión desde el principio. Que el diseño no sea un acto final, sino que sea un acto inicial dentro de estos procesos. Y de ahí nace un poco esta estructura de lo que es el South America Project. La reflexión viene porque da como la sensación de que las centralidades han empezado a moverse y que lo que sucede en América Latina, lo que está produciendo América Latina, empieza a ser de interés de otros lugares donde antes mirábamos hacia. Entonces, el tema de una entidad que por supuesto siempre tiene personas, ponga la mirada en América Latina, en algún sentido valoriza los procesos que se están dando y las relaciones que se están dando. Retomando eso, ¿nos contarías un poquito cómo es el tema del colectivo de Super Sudaca? ¿Qué cosas? Esas son las preguntas que... ¿Se escucha? Sí. Esas son las preguntas que uno quiere, que no tuve tiempo para decir al comienzo, así que perfecto. Sí, Super Sudaca es un colectivo que inició un colectivo de personas cuando todos éramos amigos viviendo en Holanda estudiando una maestría y que se fue transformando en un colectivo de oficinas cuando todos fuimos regresando a nuestros países y empezamos a tener socios y empezar a organizarnos. Y funciona tal cual como los superamigos, ¿no? Si Batman no puede con el villano, llama a la Mujer Maravilla y en ese momento se juntan. Y hay veces que están todos, a veces que está cada uno. Completamente anárquico, nadie sabe quiénes son, cuántos son. El que trabaja en algún proyecto pero lo que nos ha servido al comienzo nos sirvió para que nos invitaran a eventos como este, a preguntarnos qué cosa es Super Sudaca y nos fue generando esta situación de Forrest Gump o de abejita, ¿no? De un lado al otro polinizando y conociendo cosas. Es lo más que podría decir que estoy autorizado. Bien, como para cerrar, para preguntarle a Francisco, cuando empezaste la exposición hablaste de cuán pública es la obra privada y cuán privada es la obra pública. Y bueno, si bien uno puede transparentar algunas cosas de la exposición, como para darle un cierre, ¿qué nos podrías decir? Sí, es que yo creo que la obra pública a veces sufre de estos temas de poder político, donde piensan que los edificios son para ellos, para ciertos gobernantes y se cierran al público, ¿no? Entonces yo creo que toda la obra pública debe ser pública, aunque suene ilógico y aunque suene tonto, a veces no es. Y hay mucha obra privada que puede empezar a ser pública y que puede empezar a transformar diferentes elementos. Ya lo vimos con el proyecto de Mauricio del convento, donde es una propiedad privada, pero es parte de la ciudad y la ciudad funciona a través de ella de una manera muy interesante. Yo quería decir ahorita una cosa con lo que tú comentabas de Latinoamérica. A mí me parece que eso de ver hacia afuera y demás, yo creo que América Latina es el próximo superpower del diseño, es de donde van a venir las ideas. Me parece que las ciudades se están construyendo, me parece que hay otros lugares en el mundo donde ya se construyeron y creo que es muy interesante una posición donde estamos. Por eso creo que esta Bienal es muy importante porque junto con España y Portugal podemos tener una visión completa de toda esta región. Bueno, nos están pidiendo que cerremos, así que un aplauso a los expositores.